efectivamente nosotros nos comunicamos con ACNUR y le pedimos que retiraran al personal de ACNUR porque estaba, de alguna manera, estaban entorpeciendo el estado de prevención que se había determinado. El canciller Pedro Brolo hizo las comunicaciones. En un momento dado, ACNUR dudó de lo que nosotros estábamos diciendo, pero mandamos fotos y todo. Para nosotros quedó subsanada la diferencia. Ellos se comprometieron a hacer una investigación interna para determinar quién dio la orden de bloquear el estado de prevención. Pero para nosotros diplomáticamente está superado la desaveniencia que tuvimos estos días. Pues ahí tiene usted el tema, ¿no? Un tema por demás interesante, pero un tema también preocupante, porque hablamos de seguridad, en el tema sobre todo, en este caso, de la seguridad sanitaria que necesita Guatemala en medio de una pandemia. Veamos estos datos que están a mis espaldas, por favor, en su pantalla. Sandy, sobre el particular hay muchos factores para el análisis. El primero de ellos es indagar quién, o en todo caso quiénes, como lo decía el presidente Yamatei, convocaron y financiaron la caravana de migrantes hondureños. Un movimiento migratorio de este calibre, con más de 3,000 personas, no surge de manera espontánea. Esto es absolutamente imposible. Si bien es cierto, pueden haber razones personales, también puede existir otro tipo de intereses fomentados por terceros. Con relación a las medidas del Estado guatemalteco para la contención de la caravana, al día de hoy, pues podemos decir que el estado de prevención cumplió con su cometido. Es un hecho notorio que la caravana de migrantes hondureños se desintegró y que la mayoría de ellos se resignó a ser retornados a su país. Pero independientemente de esta situación, esto no quita la gran crisis humanitaria, la gran cuestión de lo que está pasando el Triángulo Norte, donde la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de salud, la falta de desarrollo, la falta de empleo, la falta de educación, hace que este tipo de movimientos migratorios, sea por la razón que sea, pues surjan y la gente todavía esté pensando, Sandy, en llegar a Estados Unidos. Y es que hay algo que no debemos de dejar por un lado y es el factor que, por ejemplo, existan otros grupos, Julio, que quieran tomar como ejemplo este movimiento, esta caravana, es decir, que se puedan seguir presentando caravanas, no solo de Honduras, sino también de otros países que son cercanos. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones económicas están complicadas en todo el mundo, te diría. Así es. Pero obviamente hay países en los cuales se aumentan los niveles de pobreza de una forma considerable. Y obviamente tampoco, imagínate, tanta la necesidad para muchas personas que no les importa incluso enfrentarse a la pandemia en este recorrido. Mira, que esta es una situación lamentable, porque aquí vemos los grandes problemas estructurales de la sociedad guatemalteca, de la sociedad hondureña, de la sociedad salvadoreña, de estos nuestros países que nos importan, porque vemos esa fragmentación social, vemos cómo los índices de desarrollo humano son realmente bajos todavía, vemos cómo la macroeconomía parece buena, pero la microeconomía realmente está por los suelos, y vemos cómo la mayor parte, antes de que veamos los otros datos, Sandy, la mayor parte de quienes producen, que es la informalidad que se conoce en los temas económicos y empresariales como las MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas, completamente olvidadas, y entonces no queda otra situación que tratar de migrar, ¿no? Efectivamente, Julio, y tenemos otros datos mostrando Sandy, esta situación, porque también recordemos algo. Si bien es cierto, Donald Trump no pudo cumplir durante su mandato con la construcción del muro físico para contener a los migrantes, pero sí construyó un muro intangible, pero real. Tanto México como Guatemala, a través de sus fronteras y de sus fuerzas de seguridad, a través de los convenios signados con Estados Unidos, se constituyeron en los nuevos muros. Y es evidente que la política migratoria hacia centroamericanos por parte del gobierno republicano es de absoluta cero tolerancia hacia nuestros migrantes. Predecir qué pasará con futuras caravanas migrantes depende en mucho de lo que ocurra en las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos, Julio. Es un punto clave. Un punto clave, y tengo una observación, porque esta es la política migratoria de Donald Trump y de los republicanos, pero no tenemos que olvidar un dato, es decir, los demócratas no es que vaya a hacer algo mejor. De hecho, el gobierno demócrata pasado, los 8 años en que estuvo Barack Obama, históricamente marca las cifras más altas jamás nunca vistas ni aún en el gobierno de Donald Trump como republicano, en cuanto a retornados me refiero, hacia nuestro país, Guatemala. Entonces vemos que es una situación, en este caso,
migratoria ya propia de Estados Unidos, independientemente de republicanos y demócratas. Pero lo que vemos también es lo que tú dices, cómo esta pandemia a nivel económico, a nivel humano, a nivel de seguridad, a nivel de estados, ha creado este problema y bueno, está cerrando todas las fronteras. Efectivamente, esa es la situación que se tiene, porque políticamente y a nivel de seguridad, obviamente es complicado también el paso, Julio, y aparte recordemos algo, a nivel sanitario existe el riesgo, la pandemia está presente y el riesgo es aún mayor. Entonces, es oportuno también que los países obviamente busquen la forma de ir reactivando su economía, pero también no dejar de lado a esas familias que necesitan, que tienen serias complicaciones. El tema de la reactivación también de las fuentes de empleo va a ser muy importante. Es un verdadero reto que tienen los países, bueno, tenemos a nivel país también en la región centroamericana. Antes de concluir este tema, muy rápidamente, posibles soluciones, analicémoslas. Sí. Los créditos blandos para las MIPYMES puede ser una solución. El hecho de la creación de zonas francas puede ser otra solución. La atracción de inversiones, dando más seguridad jurídica y seguridad política y seguridad en general puede ser otra solución. Y al final de cuentas, el tratar de constituir estos polos de desarrollo aquí en nuestros países para que la gente de verdad no trate de emigrar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, pero que probablemente como región centroamericana no lo estamos haciendo. Bueno, esta es la situación que se tiene en cuanto a las caravanas, a esta caravana de migrantes hondureños que se ha presentado. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero le invitamos a seguir en sintonía porque hay otras noticias que también debe conocer. Así es, llegó la hora, como siempre y todas las noches, del café, del té, del agua, de lo que quiera. No cambie, regresamos en breve, somos a la medida.